Oh, qué orgullo tan grande. Buenas noches. Bueno, una vez más aquí al frente de ustedes, el Padre pues ha tenido la misericordia conmigo de traerles por intermedio mío una palabra hermosísima. Y ojalá que esta palabra sea edificación para nuestras vidas, para sus vidas, que llegue a su espíritu, que llegue hasta, como dice la palabra, hasta el tuétano más escondido. Vamos a orar, vamos a disponernos nuestro corazón, vamos a disponer nuestro espíritu para que ella entre y el Señor Dios haga todo lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santísimo, Señor, por esta noche. Gracias, Dios de los cielos, por esta palabra, por habernos traído, Padre Santo, por habernos escogido, Señor. Bendito Dios, porque hemos oído tu palabra, Señor, hemos oído, Señor, tu llamado. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo, porque este alimento nos los trae especialmente para nosotros, los llamados, los escogidos. Y aún tenemos tarea, Señor, porque hay gente en la calle, Señor, que quiere tener tu palabra para también acudir a ese llamado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, esta palabra la he titulado el tema ¿a quién iríamos? Ya más o menos nos estamos encajando de qué se va a tratar. ¿A quién iríamos? Si el único que tiene palabras de vida eterna es Jesucristo. Pero aún así, en esos tiempos anteriores, la gente, no pensaban a quién ir. Pero antes de entrar de lleno a la palabra, quiero hacerles una pregunta muy grande. Y antes de responder a esta pregunta, tengan mucho cuidado al responderla, porque esa respuesta que dan depende de su vida espiritual. Amén. Si le preguntaran en estos momentos, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿Qué respondería? ¿Quién es Jesucristo para usted? No vamos a responder como siempre lo decía Judas. No vamos a responder así de esa forma, tengan mucho cuidado. Porque si su respuesta es que es el maestro, cambie de enseñanza. Lo están enseñando mal. Porque Judas siempre se dirigía al Señor como el maestro. Nunca reconoció que era el Señor, el Padre, el Rey celestial. Entonces hay que tener mucho cuidado la respuesta, porque en el Evangelio de Juan siempre Juan nos dice, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y él mismo, Jesús, decía que él era el Hijo de Dios. Él mismo respondía a esa pregunta. Entonces, esa enseñanza quiero dejárselas a ustedes hoy en día. Vamos a leer en Juan 6, del 60 al 71, ¿qué nos tiene el Padre Celestial en esta noche? Esta noche quiero hacerla un poquito rapidita, porque hay diferentes cosas. Vamos a alimentar el cuerpo, ahorita estamos alimentando el alma y el espíritu. Amén. En Juan 6, 60 al 71 dice muy claro. ¿Me puede alguien, Juan, me lees, por favor? Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús era consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son
se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Amén. No me la borre, pastor, me la deja en el 64, por favor. 64. Ahí. Gracias, doctor. El apóstol Juan, quien escribió este libro, nos dice muy claro, y lo que hemos leído, ese contenido, que se presentaba allí en ese grupo de seguidores, se presentaba una crisis muy grande, ¿verdad? Una crisis de abandono. Jesucristo, al frente de ellos, voy a parafrasear, creo que se paró, miraba a cada uno de todos esos discípulos que lo seguían, pero él veía una sombra que caía sobre ellos. Y eso era una sombra llevando al fracaso, pero no el fracaso de Cristo, porque Jesucristo se paró al frente y les dijo: pero algunos de ustedes no me creen. Ya Jesucristo lo dice aquí la palabra entre paréntesis, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también lo traicionarían. El fracaso inminente era para la humanidad. Aquellos que no creían en Jesucristo, aquellos que esas palabras que anteriormente dijo Jesucristo en el sermón, esas palabras donde Jesucristo dice y se enfatizaba él mismo que él era el pan de vida, que él era la carne que deberían comer y que deberían beber su sangre. Aquí con esas palabras Jesucristo aumenta la dimensión. Ya no era una dimensión de una moral que se exigía. No, era una dimensión grandísima donde revolucionaría al mundo entero, donde la gente, ahí sí que peor, como se dice, no iban a entender. Donde Jesucristo, él mismo se proclama ser el pan de vida. Él mismo dice que hay que comer la carne. Y los judíos estaban enojadísimos, porque inclusive bebiendo su sangre estaba prohibido. Y ellos veían eso como algo asqueroso. Pero no entendían en sí, no entendían la palabra de Jesucristo. ¿Qué quería decirle Jesucristo con estas palabras? Y estas palabras quiero llevárselas a ustedes porque son palabras que llegaron a llevar al problema, llegaron a que se creara el problema entre ellos. El problema, como lo existe actualmente, mucha gente rechaza, fue rechazado de aún, también lo rechazan. Jesucristo, cuando pronuncia esas palabras, ¿cierto? A la gente dice que no las entiende, que son palabras, desde entonces dice, la gente es difícil el evangelio porque no entendían, son palabras fuertes. Entonces, si eran palabras fuertes para ellos, las palabras para el joven rico fueron suaves. Fueron palabras fuertes también para el hombre rico cuando Jesús le dice: venda todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Duro, ¿cierto? Para él son palabras duras.
Y también en el monte, cuando el sermón del monte dijo a toda la humanidad y con las palabras Jesús les decía que había que amar a sus enemigos. Palabras duras, palabras fuertes, porque la gente no quiere compromiso. Niegan el producto que fue el Evangelio. Porque el Evangelio les está exigiendo, Jesucristo les exigía lealtad. Ese es siempre el problema de la humanidad. No quiere comprometerse, no quieren llegar a un compromiso. Y ellos se asustaron mucho, pero mucho, y se ofendían con las palabras de Jesús cuando Él decía que Él era el pan vivo que descendió del cielo. Dijo, pero ¿cómo es que Jesús, el hijo del carpintero, viene a descender del cielo? Se cuestionaban. Y no admitían que Jesús fuera divino. No admitían, no veían un Dios que descendiera, que fuera, dice Jesús, yo soy el pan de Dios, yo transmito la vida de Dios, mi carne da vida al mundo. Nadie había dicho esas palabras, ninguno. Y sobre todo cuando dice un Dios que baja del cielo como un nuevo maná, un Dios que derrama sangre, su sangre, un Dios que va a morir por amor, dice, por nosotros, por amor, un Dios que se hace pequeñito como un pedazo de pan, como alimento para nosotros, la humanidad, un Dios que se hace uno solo con nosotros, un Dios que haciéndose pan se asimila a la fragilidad de nuestro cuerpo. Un Dios que se hace comestible para nutrir de una vida que no es pasajera ni efímera a la humanidad. Eso es duro. Eso es duro para los discípulos pasados y para los de ahora, para nosotros, para todos aquellos que rechazan a Cristo Jesús. Amén. Ahora vengo y les presento, ya les dije cuál fue el problema de cada uno, pero ¿por qué el pan? ¿Por qué Jesucristo el pan? Dice, el pan es un artículo, ese era un artículo de consumo. Leamos Génesis 3:19, ¿qué nos dice en Génesis 3:19? Ahí. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Esta es la nueva traducción viviente. En la Reina Valera dice el pan, ¿cierto? El pan era un consumo vital para la humanidad. Del pan subsistía la humanidad. Del pan se sustentaba el cuerpo. Pero así como se sustenta el cuerpo del pan, necesitamos sustentar el espíritu. ¿Y cómo sustentamos el espíritu? Teniendo comunicación con Dios, estando con Dios, tener una relación correcta con Jesucristo. Jesucristo nos lleva al Padre. Teniendo esa relación, hay una comunión, hay una comunicación, hay un internet, hay un WhatsApp, hay un celular de nosotros con Dios. Siempre a diario necesitamos el pan, a diario necesitamos alimentar el espíritu. Amén.
No me dejen solo. Por esa razón Jesús se describió a sí mismo como el pan de vida. Porque Él sigue siendo el pan que sustenta al espíritu del ser humano. Amén. Gracias por ese amén. Vamos a ir avanzando. Cuando Jesús ofrece su carne, que lo dice en Juan 6:51, ¿sí sale? Ahí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne, el cuerpo. Comer el pan vivo significa creer en Cristo e implica comprometerse por completo. Si vamos a ser discípulos de Cristo, si vamos a estar con Él, tenemos que tener un compromiso completo con el Padre, no a medias. O es tibio o es caliente. Pero con Cristo no se juega, es un compromiso directo con Él. Jesús da de beber su sangre. En Juan 6:53 lo dice muy claro. ¿Me cambia, pastor? Ahí. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Amén. Ellos, literalmente Jesús no lo estaba hablando, que había que beber la sangre. Era comprometerse con Él. Era tener que la vida de nosotros se fraguara, se compenetrara, que fuéramos uno solo con Él. Amén. Amén. Y todo esto, ¿en dónde lo dio a Él a conocer? En la cruz del Calvario. Dio su cuerpo, dio su sangre. Pero la gente no entendía ese concepto. Ese era el problema, que no entendían el concepto. Pero entonces, para solucionar el problema, tenemos que entender el concepto. ¿Y quién nos da? El mismo Jesús nos da la solución. En Juan 6, 63 al 65. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Amén. Amén. Bendito Dios. El Espíritu Santo da vida espiritual y sin la obra del Espíritu Santo no podríamos darnos cuenta nosotros que era necesario tener una vida nueva. Amén. ¿Y en dónde dice esto? En Juan 14:17. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca, no lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes que lo conocen y después estará en ustedes. ¿Entienden? Vive con nosotros, pero después estará en nosotros. Amén. Bendito Padre Celestial. Él es grande y poderoso. No olvidemos que Dios comienza y termina toda renovación espiritual en nosotros. Amén. El Espíritu Santo es quien nos revela la verdad. Vive en nosotros y nos da la habilidad para vivir de acuerdo a esta verdad.
a la buena noticia. Pero la gente anterior y la actual está viviendo un proceso, no sé, están padeciendo de un síndrome que llama ceguera espiritual. ¿Y cuál es el síndrome? ¿En dónde lo dice? ¿Cómo nos hace ver ese síndrome? Como ciegos. Veamos lo que dice Isaías 59:10. ¿Me puedes ayudar? Andamos a tientas, como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos. Hasta lo más radiante del mediodía, tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Segunda de Corintios 3:14 también nos ratifica, también nos dice, nos corrobora la verdad. ¿Vale? Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lea el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Amén. Clarito. Seguimos avanzando, pero fuera de esa ceguera espiritual hay otro que invade a la gente, la ignorancia acerca de Cristo, ignorancia total. Veamos lo que dice Juan 1:10. ¿Qué nos dice Juan 1:10? Vino al mundo el que había creado, pero el mundo no lo reconoció. Hechos 3:17. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. O simplemente, no, que no sea esa ignorancia. Simplemente se trata de una ignorancia deliberada. ¿Y cuál es esa? Job 21:14 lo dice muy claro. Sin embargo, le dicen a Dios, vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos. ¡Qué atrevimiento! Zacarías 7:11-12. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con él. Así que, para no tener en cuenta las normas de la verdad, de la buena noticia, ¿qué es más fácil? ¿Qué hicieron más fácil? ¿Rechazaron a quién? A Jesús. Rechazaron, ¿y quién era Jesús? Rechazaron al mensajero. Por eso Jesús aquí les dice en Juan 6:64, ¿qué dice? Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Y vuelve y le recalca en Juan 6:37, me vuelvo, ya no estoy en 60, me vuelvo al 3, ahí le recalca todavía Juan 6:37 y 38. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. 38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. En Juan 6:65, ¿qué vemos? Entonces le dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que El el Padre. Padre lo traiga. Amén. Y todavía, sí, todavía rechazan, todavía abandonan, todavía no creen, todavía se justifican ellos mismos. Y si hemos mirado muchas probabilidades, se han mirado de por qué la gente abandona, de por qué la gente rechaza a Jesús. Primera, posiblemente no esperaban que Jesús fuera el Mesías, el conquistador que anhelaban.
Segundo, posiblemente no se complacía sus exigencias egocéntricas. Tercero, posiblemente porque Jesús enfatizaba en la fe, pero ellos querían escuchar solo actos religiosos. Cuarto, posiblemente no entendían sus enseñanzas y se ofendieron por algunas de ellas. Pregunto, nosotros, cuando que nos están enseñando que el pastor nos cita los viernes a instituto bíblico, a estudio bíblico, y no entendemos las enseñanzas, nos vamos enojados para casa porque no entendimos cómo es su actitud. ¿Rechazamos la fe? ¿Rechazamos a Cristo? ¿No volvemos a esas enseñanzas? ¿Cómo es su actitud? Simplemente el Padre nos da, dice, hay un solo camino. Pedirle a Dios por intermedio del Espíritu Santo que le ayude con el significado de lo que usted no entendió o lo que nosotros no entendimos, me incluyo. Pedirle a Dios que esas enseñanzas las pueda aplicar a nuestra vida, a sus vidas. Pedirle a Dios que nos dé las fuerzas para mantenernos fiel con Él. Amén. Amén. Miremos un desenlace extraordinario. Ese desenlace de este problema nos va a conocer Pedro. Pero Jesús, lo más importante aquí, Él no quería espantar a la gente. Él no quería que la gente se fuera. Simplemente quería proclamar la verdad. Enseñar lo que trajo del cielo. Él bajó del cielo. Él es del cielo. Y lo que vio en el cielo, de eso venía a hablar en la tierra. Porque Él lo vivió, lo experimentó en el cielo. Y de eso estaba hablando en la tierra, lo que Él haya visto en el cielo. Si usted en la casa ve cosas, eso es lo que va a hablar afuera, lo que está viendo en su casa. Si usted aquí en Medellín tienen culturas y de esa cultura la va a expresar afuera, orgulloso de lo que usted vivió, está viviendo, y ahí fue donde se puso firme en la palabra, ¿verdad? Amén. Después que muchos rechazaron a Jesús, Jesús le pregunta a los 12 discípulos, ¿ustedes también van a marcharse? Esta pregunta la pudo haber expresado, dicho, de una forma pudo ser que un poco como cabizbajo, como bajo de nota, pero también dándole el libre albedrío, el respeto a la persona para que escogiera. Pero vino Pedro, y con la revelación de Pedro, que una vez más después lo negó 3 veces, pero Pedro fue el único que reconoció por todos: Padre, Señor, pero ¿a quién iríamos? Si solo tú tienes palabras que dan vida y vida eterna. Amén. ¿Rechazamos a Cristo? ¿Dónde vamos? Somos vasijas frágiles. Somos instrumentos muy frágiles que nosotros con cualquier cosa, cualquier rechazo, cualquier ofenda, nos destrozamos completamente. Necesitamos del poder de Dios para que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos dé fuerzas y poder seguir adelante. Amén. Bendito Dios. De eso necesitamos nosotros. Gracias, Padre Santo.
Pero en medio de todo, Jesucristo le dice, y aún, yo los escogí a ustedes, a los 12, pero hay uno que es un diablo, hay uno, y él sabe que lo iba a traicionar. No esperemos, amados. Por eso la palabra es muy clara donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Confiemos solo en Jesús. Confiemos en Él. Estemos siempre en Él. En Él que nos da la vida. Bendito Padre Celestial. He traído para reflexionar en 2 de Corintios 4, 3 al 4. Pasa. 2 de Corintios. Ya casi ahí. Para reflexionar. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, como los ciegos, que ni con la luz vemos. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Oh Padre Santo, gracias Dios de los cielos. Pero hay un mandamiento claro. Antes de leer este mandamiento quiero decirles que todavía hay gente buscando la vida eterna en filosofías y en cosas que no la tienen. Solo Cristo tiene la vida eterna. Amén. Veamos 1 de Juan 3, 23 al 24, ya para terminar. Y su mandamiento, ojo que es un mandamiento, el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó, Y dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Amén. Amén. Para terminar ya ahora sí, quiero leerles, digamos, esto es como para reflexión. Dice así: y Dios dijo no. Ojo, Dios dijo no. A todo lo que le va a preguntar, dijo no. Pongamos cuidado. Le pedí a Dios que me quitara mi orgullo. Y Dios dijo no. Me dijo que no era algo que Él tuviera que quitarme, sino que yo tenía que entregar. ¿Entendieron? Entreguémosle a Dios el orgullo. Le pedí a Dios que me concediera paciencia. Y Dios dijo, no. Me dijo que la paciencia era el fruto de la tribulación. No se concede, se conquista. La paciencia se conquista. La paciencia hay que trabajarla para conseguirla. Amén. Le pedí a Dios que me diera felicidad. Y Dios dijo, no. Me dijo que Él da bendiciones.
La felicidad depende de cada uno de nosotros. Amén. Le pedí a Dios que me evitara el dolor. Y Dios dijo, no. Me dijo que el dolor y el sufrimiento me apartaban de las preocupaciones mundanas y me acercaban más a Él. Amén. Bendito Dios. Le pedí a Dios que me hiciese crecer más mi espíritu. Y Dios dijo, no. Me dijo que debo crecer personalmente, pero que Él me podaría, me cortaría, me arreglaría de vez en cuando. Me trasquilaría de vez en cuando. Amén. Le pregunté a Dios si me amaba. Y me dijo Dios que sí. Ahí sí ya dijo, ¿no? Dijo que sí. Me dijo que había dado a su único hijo, Jesucristo, para que muriera por mí y que un día estaría en el paraíso junto con él, si tengo fe. Ojo, hay una condición, si tengo fe. Le pedí a Dios que me ayudara a amar a otras personas, como Él me ama a mí, como Él lo ama a usted. ¿Y qué le dijo Dios? Me dijo Dios, por fin estás comenzando a entender. Amén. Oh, extraordinario. De eso se trata. Una vez escuchadas estas palabras que dan vida eterna, tenemos que empezar a entender a Jesús. Amén. Gracias por ese amén. Tenemos que empezar a entender a Jesús. Se le explicó bien por qué la gente murmura, por qué la gente está en desacuerdo, porque les toca el ego. Amén. Mis amados, únicamente tomemos el alimento diario espiritual. Estemos en comunión con Cristo diariamente, así como nos alimentamos este cuerpo. En una prédica habló el hermano Ernesto sobre las personas que se preocupan por el aspecto físico, se están preocupando por el cuerpo. En los hospitales, un dolorcito de muela para el hospital. Vengan aquí, tenemos el médico de médicos, que es Jesucristo. Nosotros tenemos la clave en la mano, orar sin cesar, pedirle a Jesús que interceda por nosotros para que este cuerpo, esta carcasa, no se enferme, prevalezca con dinamismo, con entusiasmo, con berraquera para adelante. Gracias, mis amados. Gracias, Pastor Tony.